Muy bien, señores, tercer bloque de la tarde del Explorador. Ya estamos entonces en compañía con el candidato de la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, acompañado ni más ni menos que por el ex ministro de Economía. Bueno, antes que nada, Martín Lustó. Antes que nada, Martín y Atilio, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Todo en orden? Sí, todo bueno, bien, muy bien, muchas gracias. ¿Llegó a probar pescado de río, Atilio? Sí, por supuesto. Un poco rápido tuvimos que comer, pero... Quedaron un poquito un par de espinas atragantadas, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, cuéntenos, Atilio, a ver, el porqué de la presencia de Martín aquí en la ciudad de Paraná, que tengo entendido que no es la única de las presencias que vienen del orden nacional, sino que vendría una vez más la doctora Carrió a hacer una conferencia de prensa hoy a las 17, ¿no? Así es, así es. Bueno, recta final, sí. Máximos esfuerzos, máximo acompañamiento, la verdad que estamos muy contentos. Ha venido Martín Lustó, ha venido Elisa Carrió a acompañar nuestra propuesta, nuestra lista 3. Así que bueno, estamos poniendo toda la carne del asador. Toda la carne del asador, pero le convidó pescado, eso seguro, sí, ¿no? Martín, uno de los puntos fundamentales que habla la gente, primero desde la oposición, queda claro que los partidos hacen mucho hincapié en el tema de la inseguridad, la inflación, y bueno, y los números que teóricamente tenemos en rojo, el cepo, obviamente, y los números en rojo que tiene la República Argentina. Desde los pueblos del interior se habla mucho del retomar el federalismo, ¿no es cierto?, que nos supo hacer valer y constituir la República Argentina. A ver, yo quiero saber si todo esto que se proclama desde la Unión Cívica Radical es posible. ¿Es posible que haya un país sin inflación? ¿Es posible que tengamos un país que tenga un crecimiento debido y que vaya conforme al desarrollo energético que necesitamos tener? ¿Es posible un país en el cual tengamos un estándar de vida todo el mundo como se merece, que haya garantía absoluta como está lo que está plasmado en la Constitución? Y fundamentalmente, ¿es posible que un pueblo sea responsable y eliminemos la corrupción? Perdón, como para arrancar así, ¿no? Te toca el tema del número, la parte de... Te tengo que hacer así porque no vamos a entender. A ver, la pregunta de si es posible, está claro que es posible, y déjame decirte por dónde creo que pasa la solución. A ver. Cuando vos mirás los problemas de Argentina hoy desde el punto de vista económico, que es mi especialidad, inflación de 25%, déficit fiscal, déficit energético, varios tipos de cambios, es decir, tenés un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, caída de reservas y cepos. Yo digo, todo esto ya lo vimos. Sí. ¿Qué quiere decir que ya lo vimos? Que los problemas económicos tienen un origen en otro lugar, porque desde el punto de vista técnico, yo miro los países vecinos y miro el mundo, ya sabemos cómo lidiar con la inflación, ya sabemos cómo lidiar para explorar las cuantiosas reservas que tiene Argentina desde todo punto de vista de recursos, ya sabemos cómo hacer para no terminar en un cepo. Entonces, la verdad es que uno mira y dice, los problemas económicos no son de índole económica, sino que son de índole política. Y para resolverlos tenemos que empezar a resolver la política. La política sobre bases más sanas. En Capital nosotros abrazamos un método que es preguntar a la gente a ver qué candidatos quiere, y eso es UNEN. La gente eligió cuáles son sus candidatos a senadores, como es la lista de diputados, y hasta conformó la lista de legisladores porteños. Y somos parte de una fuerza más amplia, porque todos los partidos que están en UNEN están en todos los distritos del país. Y yo ahí aplaudo y desde UNEN apoyamos enfáticamente a la lista 3 y a Atilio, porque nos parece que si queremos empezar a resolver los problemas, es necesario poder trabajar en dos cuestiones al mismo tiempo. Una es conocer cómo funciona la realidad. Entonces, alguien que es un empresario exitoso, que ha conseguido agregar valor a las materias primas, que se preocupa de lo medioambiental, que es capaz de trabajar en cámaras y consensuando, y que además de eso aúna la otra parte, que es cómo lidiar con la política, cómo construir con la política, cómo renovar la política. Nos parece que eso es muy distinto de los candidatos que son meramente mediáticos, que surgen de la noche a la mañana, que después van a un congreso y se pierden. Y nos parece además que para enfrentar la corrupción tenemos que ser todos parte, no solo los que estamos en la política, sino la sociedad de manera más amplia, ser parte de una batalla cultural. Y si no podemos emprender eso, el resto es más complicado. Digo, lo económico es lo más sencillo. Lo económico es lo más sencillo. Es determinación política. ¿Y cómo mantenés la baja inflación o una inflación acorde a lo que sería disminuir el tema de la generación del mercado interno, del nivel de consumo que se quiere pretender? Hoy hay inflación por un solo motivo, que es el gobierno malgasta muchísimo y lo financia emitiendo. ¿Qué es muchísimo? Tiene, para que nos demos ideas,
Cuando vos decís eso, no sé si la población dice, me van a cortar los planes sociales. No, no es los planes sociales. Digo, los subsidios son algo muy importante para integrar una sociedad y por eso no lo pueden manejar. Son tan importantes que no los pueden manejar ni Jaime, ni Moreno, ni Devido, ni Kicillof. Hay que manejarlo de manera inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque los subsidios, hoy, la mayor... tu amigo Moreno. Y Moreno, la mayor parte de los subsidios van a Capital Federal y el conurbano. Y la Capital Federal es el distrito más rico del país. Lo digo como porteño. ¿Por qué tengo que estar recibiendo yo un subsidio eléctrico, de gas o de transporte? En la Capital Federal el colectivo cuesta $1,50. Cuesta en otros lugares entre 4,5 y 6 pesos. ¿Por qué yo estoy subsidiado para tomarme un colectivo? ¿Cómo se corrige? Hoy el gobierno nacional tiene, comparado con el 2003, tiene 40.000 pesos más por habitante, por familia de la Argentina. O sea que si vos agarrás alrededor y decís, 100 familias que yo conozco, tendríamos que estar recibiendo 4 millones de pesos más por año ¿en qué? En seguridad, en salud, en educación, en infraestructura. Y no están. Como el gobierno la malgasta y después ya no encuentra recursos de dónde buscarla, por eso utiliza los fondos de las jubilaciones, por eso utiliza las reservas, por eso emite dinero. Lo que ocurre es que, como no sabe de dónde recaudarlo bien, termina emitiendo plata, termina imprimiendo billetes y la combinación de mal gasto más impresión de billetes hace que hoy el sueldo no alcance. O sea que con honestidad cambiamos un poquito la rueda. Cambiamos bastante. Cambiamos bastante. Yo estoy convencido de esto. Por eso estamos luchando por un espacio con valores. Por eso estamos luchando, por eso reivindicamos los valores de nuestra lista 3 de la Unión Cívica Radical. Por eso cuando hay una novedad, han vuelto los jóvenes a la Unión Cívica Radical, hubo 300 jóvenes, invadieron Paraná de distintos lugares de la provincia el pasado sábado. Y después en el acto yo les planteaba, muchachos, la verdad que estar en un partido con valores, más allá de que alguien tenga cuentas pendientes con esos valores o no haya honrado esos valores, es un valor en sí mismo y sumamente necesario hoy. Y creo que por eso también los jóvenes que tienen esta percepción particular han vuelto a militar en la Unión Cívica Radical. No tenemos cargo, no es la cámpora del radicalismo entrerriano, no hay nada para ofrecer. Hay para ofrecer un ámbito de trabajo, de realizaciones, de canalizar inquietudes. Así que bueno, Horacio, por eso yo comparto absolutamente lo que dice Martín y además, bueno, nuevamente agradezco el esfuerzo. Ellos han destinado un día de su campaña de Capital Federal, tanto Lilita como Martín, para venir a fortalecernos, a acompañarnos decididamente. Estamos muy agradecidos. Después del 27 de octubre es lo que se viene para todo el orden nacional, esto de una conformación similar al tipo de UNEN, digo, con todos los frentes políticos que integran las fuerzas en Capital Federal. ¿Usted los ve viable que esto sea un hecho inexorable, un camino unificado? En lo personal yo comparto esta posibilidad, sí. Me parece además necesaria, me parece valiosa para la democracia poder construir una verdadera alternativa fuerte con posibilidades concretas de ser gobierno, y por eso sí me parece que es importante empezar a trabajar el mismo 28 de octubre. Sí, déjame agregar algo con respecto a eso, porque hoy yo lo que veo es que desde los gobiernos, no de los partidos, desde los gobiernos es más sencillo convocar jóvenes. ¿Cómo? La cámpora, que para mí son jóvenes viejos, ni son rebeldes con el poder, ni tienen modos de juventud, sino que son prepotentes y además piensan en un país viejo, se los coopta con dinero. Y desde otros ámbitos se los coopta con marketing. Entonces yo lo que creo es que hay un espacio interesante para construir con los jóvenes. Y construir a los jóvenes no es llamarlos solamente, es decirles participen, opinen, desafíen liderazgos, construyan lo propio. Y en eso las pasos son muy importantes. Nuestra lista dentro de UNEN, ninguno había sido jamás candidato a diputado. Ninguno. Son todos jóvenes. Sí. La cuarta candidata a diputada que iba en nuestra lista es la directora de la carrera de Ciencia Política de El Salvador. Pero eso ocurre con los legisladores porteños, con todo. La oportunidad no es de traer a los jóvenes para hacer marketing. La oportunidad es decirles opinen, cambien, desafíennos, inyecten sangre nueva. Y la verdad que creo que eso se está plasmando a nivel nacional. A mí me ha tocado viajar por Misiones, por Córdoba, por Santa Fe, por Mendoza, y todo eso se palpa. Vos sabés que cuando el dedo presidencial te convocó y te conformó y te elevó a la categoría de ministro de Economía, Martín, hubo una gran esperanza porque justamente representabas todo eso, ¿no? Te encontraste con esos desafíos, con algo que adentro no
no podías tocar, no podías hacer, no podías cambiar. ¿Te arrepentís de la 125 o de haber llevado, impulsado con el tema del campo la 125? Algo que acá en Entre Ríos fue obviamente el epicentro de la rebelión, sobre todo en Gualeguaychú. Mira, en primer lugar, y el candidato de, ¿cómo se llama? Unión Pro, ¿cómo es? Sí, de Ángeles. Sí, Alfredo lo conoce Alfredo, muy bien sí. porque hemos hablado, igual que Bussi, porque en el momento nosotros tratamos de encontrar una solución a un problema. ¿Cómo surgió la 125? Porque Moreno quería ponerle 63,4% de retenciones. ¿Qué fue lo? Dame 3 segundos. Esta seña, ¿qué fue que le dijiste y te hizo así? Yo llegué tarde ese día al acto porque Moreno había tomado otra medida adicional y yo estaba tratando de bajarla hablando con la presidenta. Entonces llegué tarde al acto y cuando llegué al acto llegué a putearlo a Moreno. Y Moreno me dijo, vos te estabas puteando y te dijo, vos estás muerto. Me dijo, vos no entendés, acá trazamos una línea, todos los que opinan distinto le vamos a cortar la cabeza. Y ahí fue la seña, volviendo a la 125. Entonces, Moreno había diseñado una medida que implicaba 63,4% de retenciones, que en realidad era fijar el precio de la soja, ponerle un precio fijo para siempre. Y nosotros tratamos de moderar eso. Ahora, volviendo a tu pregunta original, que es, cuando yo entré, Cristina prometía, después de lo de Néstor Kirchner, después de esos 4 años, ser la institucionalización de un montón de cosas. Decía, quiero ser Alemania, había convocado a un vicepresidente radical, hablaba de la concertación. Nada de eso pasó. Y de hecho, lo que vos mencionás acerca de esperanza o no esperanza, el único ministro nuevo que no había pertenecido al kirchnerismo ni trabajado con el kirchnerismo, de hecho que se había peleado con el kirchnerismo del Banco Provincia, era yo. Después el único otro ministro nuevo del kirchnerismo era Randazzo. Tal cual. Y la verdad es que a mí me habían dicho que Moreno se iba, que Julio De Vido se iba en julio, y lo que aprendí... Y el que se le fueron fue el que te llevó. que era Alberto Fernández. Se fue Graciela Ocaña, se fue Alberto Fernández, después se fue Sergio Massa, después, antes de todo eso, primero creo que me fui yo de todo ese gobierno. Lo que creo es que la gran lección de eso es que ir a dar peleas solo, sin estructura, sin un partido que acompañe, sin conocernos todos de antes. Un título sin poder. No sirve. Un título sin Por eso poder. es que yo aplaudo esta iniciativa, de decir, me meto, vengo del sector privado, me meto dentro de la política aportando la visión de un lado y del otro, pudiendo construir síntesis, y creo que eso es lo que aporta Tilio.